Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Nos juntamos nuevamente para hablar un poco sobre historia. La clase anterior estuvimos viendo cómo el rey empieza a recuperar nuevamente el poder. No se olviden que la característica principal del feudalismo era la fraccionalización del poder, la división del poder. El poder lo tenían muchas personas. De nuevo se centra el poder solo en el rey. El rey empieza a concentrar todo el poder nuevamente, gracias a los arreglos con la burguesía, con los nobles, con solucionar situaciones con el campesinado, y el feudal queda afuera de toda situación de poder. Eh, Hoy lo que tenemos que hablar, que también en esa época hubo muchos cambios culturales y religiosos. Entre el siglo XV y el siglo XVI aparecen en Europa nuevas formas de ver la sociedad, de ver al hombre, de ejercer el arte, la cultura. Ustedes hoy tienen una imagen de cultura que posiblemente no había en el siglo XIII. Tienen una imagen de cómo debe ser la sociedad que en el siglo XIV capaz todavía no existía. Entonces las imágenes, lo que yo me imagino que son las cosas, van cambiando. Por ejemplo, había una nueva percepción del hombre que le empieza a desarrollar una ideología que se llamaba el humanismo, que tenía como centro de su idea al hombre. El hombre que podía ser independiente, que podía razonar, que podía aprender de sus errores, que no había que matarlo porque se equivocó una vez sola, sino que hay que buscar el momento para que la persona aprenda. Bien, todo esto empieza a pasar entre el siglo XV y siglo XVI. También hay reformas en lo religioso, hay reformas en el conocimiento, y hay tres movimientos ideológicos que han modificado justamente en el siglo XV y XVI la idea de sociedad, la idea de hombre, que son el renacentismo, que es un movimiento artístico que intenta volver a momentos gloriosos del arte romano, del arte griego, porque consideraban que en ese momento había un momento de oscuridad en lo que es el arte. Entonces el renacentismo empieza a reflotar cosas que para todos eran fabulosas, como el arte griego y el arte romano. Se empezaba a retratar al hombre como en situaciones normales. Ante el arte retrataba a los reyes en situaciones fabulosas, con físicos como si fueran, no sé, luchadores romanos, con grandes músculos, las mujeres bellísimas, parecía que en esa época no había gente fea. A mí, por ejemplo, no me hubieran retratado nunca, no hubiera parecido, pero en el renacentismo posiblemente gente como yo entraba porque empezaba a haber gente con un poco de panza, gente que se estaba quedando media pelada, que tenían un poco de canas o empezaban a ser más viejos y no aparecían en grandes cuadros, en grandes batallas, sino en espacios comunes, en la granja, en el campo, no sé, sentados, en situaciones sociales más comunes. Eso lo hizo el renacentismo artístico. El humanismo empezó a ver al hombre, como le decía, como una persona que puede ser una persona útil a la sociedad, que puede razonar, que no hace falta que le digan todo lo que tiene que hacer y que tampoco va a estar arraigado a una propiedad y como en la cuestión de las tres órdenes, ¿se acuerdan? El que le tocaba hacer un laboratorio, que era campesino, se moría, nacía y se moría campesino. El que podía ser un velator iba a ser un caballero toda la vida. Lo mismo el que podía entrar a la iglesia y ser un orator, de ahí no se movían. Las tres órdenes eran posturas rígidas. Las nuevas ideas que aparecen en esta época tienen que ver con que las ciudades empiezan a tener un lugar muy céntrico, muy centrado, muy protagonista en esta época. No se olviden que en las ciudades estaban los comerciantes, que eran una clase burguesa, que tenían la posibilidad de hoy estar acá, mañana irse a otro país, volver. Hoy podían ser pobres, mañana podían ser ricos, mañana se les daba por ser caballeros, o comprar un campo, alquilar un campo y hacer una huerta. Tenían esa posibilidad, esa libertad que antes no tenían, por las tres órdenes, campesinado, caballeros y la iglesia. Entonces la burguesía tenía esa libertad. Entonces, ese lugar céntrico que empiezan a ocupar las ciudades comerciantes, tiene que, eso modificó la vida de las personas, porque no cuadraba, no combinaba, no iba con las tres órdenes. Entonces hubo que hacer cambios. Y esos cambios se hicieron de la mano del renacentismo, del humanismo y de las reformas religiosas.
Les voy a dejar una lectura, les voy a dejar una actividad. La semana que viene tenemos recreo. Esa semana no voy a dar actividad, pero estaría muy bueno que por favor se empiecen a poner al día con las actividades. No se olviden que a la vuelta, en algún momento cuando volvamos a clase, mínimamente todos van a tener que tener su carpeta completa y obviamente las actividades hechas para poder decir aprobamos o no, pero eso recién a la vuelta. Pero no puedo pensar que no voy a hacer nada y van a aprobarme la materia. Tenemos que pensar que tenemos una responsabilidad con las tareas que son nuestras, es nuestra obligación. Esta sociedad quiere que ustedes, chicos, sean personas cultas, sean personas con conocimientos. Y su obligación es hacer eso justamente, cumplir con los deberes de estudiar, de ser personas cultas, personas decentes, personas buenas, que pueden colaborar con la sociedad cuando ya son grandes. Así que por favor les pido que en esta semana de recreo traten los que están atrasados de ponerse al día con las tareas. Les mando un abrazo, que tengan buen recreo.